Entonces vamos a dar el pase a Alieva Aguilar, nuestra especialista que nos va a hablar sobre el tema normas sobre el proceso de matrícula y en educación básica y el nuevo módulo de certificados CIAGIP. Adelante, Alieva. Buenos días, Ricardo. Buenos días con todos los participantes presentes en esta capacitación virtual, directores y directoras, así como docentes de las diferentes instituciones educativas privadas de la UGEL 07. Sí, efectivamente hoy día vamos a tratar sobre un tema importante, al cual le vamos a dar algunos alcances sobre la norma, sobre el proceso de matrícula en educación básica, ¿no? Nos referimos a la resolución ministerial número 447. Voy a compartir mi pantalla para poder pasarles el PPT en estos momentos. ¿Logran ver ahí? Ricardo, sí, ahí está. Sí, estamos ahí. Listo. Bien. El tema de hoy, como les digo, va a ser sobre la norma que indica el proceso de la matrícula en educación básica, que está resumida bajo resolución ministerial 447-2020, ¿no? Emitida por el MINEDU. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? El objetivo, como indica la norma, es regular el proceso de matrícula de estudiantes en la etapa de educación básica con el fin de garantizar su ingreso y continuidad al sistema educativo peruano. Esta norma es la que deroga la resolución ministerial número 665-2018 del MINEDU, que ya conocíamos, la que aprobaba también la norma técnica que regulaba la matrícula escolar y el traslado a las instituciones educativas y programas de educación básica. O sea, es la anterior, ¿no? La que nosotros teníamos ya un conocimiento previo. Entonces, esta resolución ministerial 665 ha sido derogada y en su lugar está dando paso a la resolución ministerial número 447, que a partir del 2021 se va a dar su vigencia, ¿no? En todo el ámbito nacional, en el sector educativo, y de la cual vamos a poder visualizar algunos puntos. Bien, esta norma tiene como finalidad llevar a cabo un conjunto de actividades destinadas a viabilizar el ejercicio del derecho a la educación de un o una estudiante por medio de la matrícula en una institución educativa o programa, tomando en cuenta dos puntos principales. Esta norma se refiere a dos puntos principales: el ingreso de un niño, niña o adolescente, joven o adulto al sistema educativo peruano. Y por segundo punto, la continuidad de un estudiante en el sistema educativo peruano. Dos puntos esenciales abarca esta norma. Bien, ¿cuáles son las condiciones sobre el proceso de matrícula? Esta norma, antes de pasar a las condiciones, esta norma nos indica claramente, si podemos ver en la finalidad, que toma dos puntos importantes: el ingreso de un niño o niña al sistema educativo peruano y la continuidad, pero se va a basar básicamente en la matrícula. Y la norma nos indica que quien es encargado de hacer la matrícula en este caso sería una persona que esté facultada para realizar este proceso. Para ello se debe de considerar dos casos importantes, ¿no? Cuando el estudiante tiene 18 años cumplidos, es el mismo estudiante quien puede realizar la matrícula simplemente presentándose a la institución con su DNI. Y el segundo punto que toma dentro de esta finalidad es cuando el estudiante tiene menos de 18 años, quien presenta a la institución educativa la solicitud para la matrícula sería el padre, madre o apoderado, o en este caso, o en alguno de los casos, el representante legal
quien hace el proceso de matrícula presentando el DNI del menor y también identificándose como representante legal del mismo. Ahora vamos a ver las condiciones sobre el proceso de matrícula. La norma nos indica que en una institución educativa pública el proceso de matrícula es gratuito. Está prohibido que se exija al estudiante o a su representante legal la adquisición de materiales escolares, material didáctico o útiles, uniformes u otros como condición de matrícula para la prestación de este servicio. En una IE privada se puede cobrar una cuota de matrícula si es que previamente se informó sobre ello conforme a lo establecido en la norma específica de la materia, o si bien lo redactaron en un principio en su reglamento interno. Bien, el proceso de matrícula, según lo indica la norma, tiene dos etapas importantes que finalmente van a concluir en lo que es el registro y la inscripción del estudiante en una institución educativa. ¿Cuáles son estos dos procesos? Son matrícula regular y la matrícula excepcional. Quiere decir que esta norma esta vez nos está presentando dos etapas distintas, ¿no? Este proceso puede realizarse también de manera presencial o remota a través de los medios virtuales o dispositivos electrónicos que se dispongan, ¿no? O que el director de la institución educativa lo crea conveniente. Entonces, vamos a ver ahora el proceso de matrícula regular. El proceso de matrícula regular, como ustedes ya lo saben, es el que se inicia antes o previo al inicio de las clases y tiene un alcance masivo. Debe de iniciarse dentro del trimestre previo al inicio de clases. El proceso de matrícula excepcional, del que ya estamos comentando, se va a realizar en cualquier momento del año, luego de iniciadas las clases y antes de concluir el año escolar. Tiene un alcance individual y la solicitud es presentada, ya sea por el estudiante, en el caso de que ya hemos visto tenga mayoría de edad, o su representante legal. Aquí vamos a despejar algunas dudas. El proceso de matrícula excepcional, si bien es cierto, nosotros lo hemos venido conociendo con el largo de los años, ¿no? Todos los años hacemos ese proceso previo al inicio de clases, ¿no? 3 meses antes vamos preparando todo y finalmente concretamos luego de la matrícula en nuestra nómina oficial, ¿no? Para nosotros ese es el proceso continuo que hemos venido trabajando. Pero esta norma, la 447, nos indica que no solo vamos a tener este primer proceso de matrícula regular, que será masivo, sino que además, después de haber generado mi nómina oficial, de haber concluido con el proceso de matrícula regular, entraremos a un segundo proceso, que es el proceso de matrícula excepcional. Y este proceso durará prácticamente hasta el mes de diciembre, ¿no? Antes de generar nuestras actas. La incidencia básicamente del Ministerio de Educación en este punto, que es importante para todos, los directores y docentes, es indicar y dejar claro de que ningún estudiante pueda quedarse sin tener clases, sin recibir educación. Entonces se salvaguarda este punto que está adscrito también en la 28044, que es la Ley General de Educación, para poder proteger al estudiante de esa manera. Entonces no podemos dejarlos fuera del sistema educativo y es por eso que se extiende el proceso excepcional, que va a durar todo el año. Como ya sabemos, cuando un estudiante venga a matricularse en una institución educativa por el proceso excepcional, ya sea en noviembre o en octubre, nosotros de la misma manera lo aceptamos en la institución educativa, cumplimos con las solicitudes de acuerdo a lo que trabajamos y generamos nuestra nómina
adicional. Todos los procesos de matrícula excepcional culminan en una nómina adicional. Esos dos puntos son los que están bien remarcados en esta resolución ministerial 447. Continuamos. Hemos podido extraer el gráfico número 1 que indica los tipos de proceso de matrícula. Hasta aquí es básicamente un resumen de todo lo que hemos indicado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el inicio de las clases. Partimos desde ese punto como línea de tiempo del inicio de las clases y vemos el proceso de matrícula R, que será el proceso de matrícula regular, que siempre lo hacemos con anticipación a un trimestre previo, y luego tenemos el proceso de matrícula excepcional, que será después del inicio de clases, posterior a la generación de la nómina oficial, y pasaremos con lo que es el proceso de matrícula excepcional, que nos permite recibir y matricular a todos los niños durante todo el año hasta finalizar el año, antes de cerrar nuestras actas, ¿no? Antes de finalizar el año. Este es el gráfico que está extraído básicamente de la misma norma para mejor comprensión. Bien. Como ya sabemos, nosotros tenemos en el proceso de matrícula regular ciertos puntos, ¿no? Que nosotros trabajamos todos los años. Eso también está plasmado en esta nueva resolución, en esta nueva normativa, ¿no? Y es el proceso que tiene los puntos, 7 puntos en este caso. El cálculo de vacantes, la difusión de la información, la presentación de solicitudes, la revisión de solicitudes, la asignación de vacantes, el registro en el CIEGIE y la entrega de documentos, ¿no? Ustedes, como ya han venido trabajando año tras año de la misma manera, el cálculo de vacantes lo hace el director, identificando cuántas vacantes tiene para el año siguiente, considerando, ojo, a los estudiantes que ya concluyeron el año y que continuarán en la misma institución educativa. Eso es con respecto al cálculo de vacantes. Ahora, en la difusión de la información, de la misma manera, el director de la institución educativa o programa comunicará a la UGEL el número de vacantes con las que cuenta, ¿no? Y publicará dicha información a través de algún medio de comunicación, ¿no? Hay muchas instituciones que cuentan con Facebook, cuentan con sus páginas, con las cuales están ellos activos y en relación y permanente comunicación con los padres de familia. También tienen afiches, volantes en el caso de las instituciones privadas, ¿no? Y una referencia donde ellos pueden encontrar la cantidad de vacantes que están ofertando. Eso es para el punto 2 sobre difusión de información. El punto 3, la presentación de solicitudes, ¿no? En la presentación de las solicitudes, el padre de familia o el representante legal en este caso, presentan sus solicitudes de matrícula a la institución educativa o programa. En el caso de las CIEs privadas, se hará de acuerdo a las condiciones o a ciertos puntos que ellos han especificado dentro del reglamento interno, ¿no? El día de ayer creo que vimos el reglamento interno y ellos tienen que estipular qué tipo de condiciones presentan en las solicitudes, ¿no? El punto 4 es la revisión de las solicitudes. De esta misma causa de presentación de solicitudes, el director revisa que las solicitudes cumplan con lo establecido en la norma, ¿no? Esa es la parte de revisión de solicitudes. Y que ellos también tengan estipulado, ¿no? Lo que ellos hayan solicitado y esté estipulado dentro de su reglamento interno. La asignación de vacantes, que será como quinto punto, el director asigna las vacantes tomando en cuenta las prioridades como estudiantes con un tipo de discapacidad,
o que se encuentren de repente hermanos en otros grados o secciones superiores, o otros ítems que también la institución haya tomado en cuenta. Como sexto punto tenemos el registro en el CIAGIE. Este punto es importante porque luego de la asignación de vacantes se concretará toda esa información dentro del llenado del CIAGIE, ¿no? Se registra al estudiante con las vacantes asignadas, se les genera un código de ser posible y a los que continúan se les promoverá nada más dentro de la opción de matrícula individual. Y finalmente culmina este paso, que es el séptimo, con la entrega de documentos. Para ese punto de entrega de documentos, el director de la IE entregará la ficha única de matrícula, la FUM, y completará además todos los datos que le proporciona el padre de familia, ¿no? Entonces le hace entrega de la ficha única de matrícula junto con el reglamento interno al padre de familia, donde están especificados los deberes, los derechos que tiene como padre y como estudiante al ingresar a una institución educativa. Esos son los 7 pasos que ya nosotros también los conocemos dentro del proceso de matrícula regular. Ahí tenemos un consolidado que también se ha extraído como gráfico número 2 del proceso regular de matrícula, que se hace trimestre previo al inicio de clase, ¿no? Los 7 pasos que se tienen que cumplir. Ahora vamos a ver el proceso de matrícula excepcional. Este proceso de matrícula excepcional, como pueden ver, solamente tiene 5 pasos. Está exceptuando los 2 primeros, que son la difusión, el cálculo de vacantes y la difusión de vacantes. ¿Por qué? Porque ya no es un contexto masivo, ¿no? Recordemos que en el proceso de matrícula regular es un proceso que va a durar un trimestre antes del inicio de las labores de clase, entonces, por lo cual hay toda la difusión y el cálculo de vacantes. Pero como este proceso de matrícula excepcional se da después de haber generado o emitido mi nómina oficial, de haber cerrado ya mi primer registro de matrícula, y voy a recibirlos durante todo el año como matrícula excepcional, solamente muestra 5 puntos, los cuales son la presentación de la solicitud, la revisión de las solicitudes emitidas o editadas por el padre de familia, la asignación de vacantes, el registro en el CIAGIE y la entrega de documentos. Entonces, como ya corresponde al proceso de matrícula excepcional, solamente nos toca ver los 5 puntos, ¿no? Que van a durar todo el año hasta antes de finalizar o cerrar el año escolar, antes de la generación de las actas. El mismo está representado por el cuadro para que tengan una mayor visibilidad de cómo va a funcionar el proceso excepcional de matrícula. Y esto también lo indica en la resolución ministerial 447. Para los casos, cuando una institución educativa reciba un número mayor de sus vacantes, o sea, las solicitudes sean mayor al de sus vacantes, debe de informar al estudiante o al representante legal que debe de informar que el servicio de asistencia ya ha copado la mayor cantidad de vacantes y que se pueda dirigir de repente al UGEL para que nosotros le podamos brindarnos la mayor información. Continuamos. Ahora, tenemos los requisitos para el proceso de matrícula. Aquí tenemos también 2 puntos importantes. Los requisitos para el proceso de matrícula que presenta la
la norma 447 nos indica dos procesos. El proceso de ingreso y el proceso de continuidad. Y los vamos a ver uno a uno. El proceso de ingreso al servicio educativo peruano. Si el estudiante al 31 de marzo del año en que solicita la matrícula, la niña o niña, tiene 6 años cumplidos o menos, solo se presentará el DNI del estudiante, el DNI del tutor legal u otro documento que lo acredite como tal. También se puede presentar la partida de nacimiento en caso de no contar con el DNI para estudiantes extranjeros, un documento que los identifique, ¿no? En el caso de ellos pueden presentar el carnet de extranjería, puede ser el pasaporte, el permiso temporal u otro documento, ¿no? Ellos también están trayendo las actas de nacimiento de su país de procedencia, también pueden. Si no trajera ningún documento, la misma norma nos indica que tiene anexos para poder hacerles declaraciones juradas con los cuales ellos se comprometan a regularizar estos documentos posteriormente, ¿no? A la brevedad posible. Entonces, aquí tenemos ya un punto importante, ¿no? La norma no ha variado al respecto, se sigue considerando la fecha de nacimiento al 31 de marzo, también que está establecida en la resolución ministerial 094, donde indica las edades, ¿no?, permanentes con las cuales un estudiante pueda ingresar al sistema educativo peruano. Entonces, aún sigue permaneciendo el 31 de marzo, con 6 años cumplidos, menos debe de presentar este documento de identidad. Si un niño, niña o adolescente al 31 de marzo cuenta con 7 años o más, la norma indica que el representante legal o tutor igual deberá presentar el DNI del menor o cualquier documento que lo identifique, pero en este caso solicitará una prueba de ubicación o convalidación o revalidación de ser el caso. Entonces, ahí se marcan los dos puntos, ¿no? El primero es cuando tienes menos de 6 años y el segundo es cuando cuenta con más de 7 años. El director de la institución educativa deberá verificar que el niño, niña o adolescente no haya realizado estudios antes en el sistema educativo peruano ni cuente con algún registro en CIEGIE a fin de confirmar su registro en el sistema. Esto es importante porque muchos de los papás hay veces indican que sí, pues no, es la primera vez que viene a ser inscritos, a matricularse, piden una solicitud, ¿no? Pero al final, cuando ya se hacen los registros, hay veces en el sistema nos damos cuenta de que hay un registro anterior, es decir, que el estudiante ya venía estudiando a veces en 3 años y que lo dejó, a eso se refiere básicamente. Entonces, por eso es que acá indica la norma que el director de la institución deberá verificar que ese estudiante no haya realizado estudios antes en el sistema educativo ni cuente con algún registro en el CIEGIE. Ahora, para estudiantes con necesidades educativas especiales, se deberá presentar el certificado de discapacidad o algún certificado médico otorgado por el centro de salud. Al ingresar al sistema educativo peruano, se generará un código que identifique al niño, niña, adolescente a través de CIEGIE, ¿no? Lo que nosotros le denominamos el código del estudiante que se autogenera en el CIEGIE, ¿no? Cuando tienen, ya sea por prueba de ubicación, convalidación o revalidación.
Este es el gráfico que consolida la información que hasta el momento estamos viendo, ¿no? Y lo identifica de esa manera. Sin estudios previos en el CEP o algún documento que acredite la identidad, la edad, y se completa en la ficha única de matrícula, ¿no? Un niño o niña con mayor a 6 años. Para un estudiante, niña, niño, adolescente, mayor a 7 años sin registro en el CIEGIE, el documento que acredite su identidad, ficha única de matrícula, que ya estará completa, y se le hará la prueba de ubicación, convalidación o revalidación, lo que indique, ¿no? Para ingresar. Para ambos casos se genera el código del estudiante, siempre y cuando no haya tenido un registro anterior. Ahora vamos a ver el proceso de continuidad regular. El proceso de continuidad regular es cuando el estudiante permanece en el sistema educativo peruano año tras año. El director de la institución educativa identificará a los estudiantes que continúan sus estudios a fin de que el próximo año, en el proceso de matrícula, se les asocie en el registro de CIEGIE. Si al concluir el año escolar un estudiante no continuase en la misma institución educativa, el estudiante o representante legal en este caso deberá de comunicarlo a la institución educativa. El siguiente año, el estudiante o su representante legal deberá de realizar el proceso de matrícula en una nueva institución educativa. Aquí nos indica claramente que si ya el padre de familia no va a matricular este año, ¿no? Termina, digamos, el segundo grado de primaria, como ejemplo, y ya no va a continuar el tercero en la misma institución educativa, debe de comunicarlo a la institución educativa, ¿no? De esa manera, él puede buscar la matrícula en otra institución educativa. Si durante el año escolar un estudiante no continúa en la misma institución educativa en la que está estudiando, el estudiante o su representante legal deberá de comunicarlo a la institución educativa y realizar el proceso excepcional de matrícula en una nueva IE. Entonces, esto a fin de que hasta el año pasado, si podemos hacer un comparativo, nosotros le llamábamos o lo conocíamos como el proceso de los traslados, ¿no? Comúnmente. Pero en este caso ya no es el proceso de traslado, sino se llamará el proceso excepcional de matrícula. Entonces, a mitad de año, en un estudiante que deja de estar en cierta institución educativa A y se desea pasar a una institución educativa B, igual, el mismo procedimiento, ya sea el estudiante, que sea mayor de edad cuando hablamos, o su representante legal, en caso sea menor de edad, igual debe de comunicarlo a la institución educativa para realizar ese procedimiento. Para ambos casos, el director de la institución educativa deberá de emitir una resolución que formalice el traslado. Así, el director de la institución educativa de origen podrá considerar la vacante del estudiante a partir de esta resolución, ¿no? A partir de esta resolución directoral se puede considerar ya la vacante en la IE de origen. Ojo, entonces, ya sabemos que cuando hay un proceso de matrícula excepcional a mitad del año, el padre debe de comunicarlo y también el director de la institución educativa deberá de emitir la resolución directoral que formalice este traslado y entregárselo al padre de familia.
Ahora vamos a ver la continuidad por reincorporación. La continuidad por reincorporación se da cuando un estudiante interrumpió sus estudios en el sistema educativo peruano y va a retomarlos. Puede realizarlos por proceso regular de matrícula o por proceso excepcional. ¿A qué se refiere la incorporación? Dice, si al 31 de marzo del año en que solicita la matrícula, él o la estudiante cuenta con 6 años o menos, solo deberá de indicar el código de estudiante. Entonces, recordemos que este proceso es continuidad por reincorporación. Quiere decir que el menor o el estudiante en este caso ya ha estado en el sistema educativo peruano. Ya ha tenido generado un código de estudiante en el sistema. Hablamos de SIAGIE. Entonces, el 31 de marzo, el estudiante tiene menos de 6 años y va a reincorporarse, deberá de indicar el código de estudiante. Si al 31 de marzo del año que solicita la matrícula, él o la estudiante cuenta con 7 años o más, se deberá de indicar el código del estudiante y además tenemos que realizar una prueba de ubicación, de ser el caso, obviamente, o proceso de convalidación o revalidación según normativa. ¿A qué se refiere básicamente la continuidad? Cuando un estudiante haya dejado de estudiar por un lapso de 1 año o más, o por algún motivo haya suspendido sus estudios y haya tenido un viaje al extranjero o haya retornado del extranjero, a eso le llamamos continuidad por reincorporación. Para ambos casos, lo que nosotros necesitamos es indicar el código. En el caso de los chicos que ya han estado en el sistema, ¿no? Que de repente han hecho inicial hasta primer grado, luego se fueron intempestivamente al extranjero y luego de un tiempo de 2 años regresan, ¿no? Si tienen más de 7 años, aplicaremos la prueba de ubicación o si trae documentos, haremos el proceso de convalidación o revalidación según la normativa vigente. Y en el caso de los niños menores, solo deberemos, de 6 años, solo deberemos de indicar el código. A eso se refiere básicamente la continuidad por reincorporación y también lo especifica esta normativa. Tenemos el gráfico contenido ahí sobre lo que hemos indicado, ¿no? Que también está dentro de la normativa del proceso de reincorporación. Finalmente, tenemos algunas consideraciones. En el proceso de matrícula en instituciones educativas privadas, se pueden realizar evaluaciones específicas en el caso de estudiantes mayores de 7 años como parte del proceso de admisión, proceso de matrícula y otros, cuando estén especificadas en su reglamento interno. Ojo con eso, por favor. Hay muchas instituciones educativas privadas que sí les piden ciertos criterios, pero que no lo hemos especificado en nuestro reglamento interno. Entonces, sabemos que el reglamento interno lo pueden ustedes trabajar para poder darle al padre de familia al momento de que realicen la matrícula. Es tiempo de que si tengo algún ajuste, lo termine de trabajar para poder especificar qué es lo que yo voy a pedir al proceso de matrícula el siguiente año, ¿no? Es tiempo de estipular eso en mi reglamento interno. ¿Qué condiciones voy a dar si como parte del proceso de admisión tengo que presentar algún documento más, ¿no? Proceso de matrícula, eso lo estipulo dentro de mi reglamento interno. El proceso de matrícula concluye con el registro del estudiante en el SIAGIE, eso todos lo sabemos, ¿no? ¿Dónde vamos a visualizarlo oficialmente? En el sistema SIAGIE. Lo vamos a poder visualizar con código, con DNI y finalmente, ¿cómo lo formalizo?
a través de una nómina. La nómina que genero de todos mis estudiantes y que además la tengo que aprobar, ¿no? También la voy a visualizar y voy a generar además la FUM, que es la FUM, la ficha única de matrícula. En el caso de continuidad, se registra en el CEGIE todos esos datos para que salga la FUM y desde ahí sea, pues, ¿no? Se puede visualizar toda la trayectoria del estudiante, la ficha única de matrícula. Terminamos casi ya. La nómina de matrícula debe ser aprobada en el sistema CEGIE por el director de la institución educativa al concluir el proceso de matrícula regular. De la misma manera, los procesos excepcionales, ¿no? Los que vamos a trabajar durante todo el año, antes de emitirse el acta de evaluación. Y por último, a partir del 2021, si un estudiante no asiste a clases, el director debe de agotar todos los medios disponibles para comunicarse con la familia para poder brindar el servicio al estudiante. Si pese a eso el estudiante no asistiera durante 15 días consecutivos, el director deberá de comunicarlo a la demanda para que tomen las acciones correspondientes. La situación del estudiante, ¿no?, en que se encuentra. Si luego de ello no asistiera durante 60 días consecutivos, en un total, ¿no?, sumados, el director podrá realizar el retiro del estudiante solo cuando existiera una solicitud de vacante. Entonces, aquí también ya nos está hablando de cómo van a ser los retiros. Entonces, es lo que siempre en el área de CEGIE les ha indicado, ¿no? Que agotemos todos los medios posibles para poder comunicarnos con el padre, madre, representante o tutor legal, indicándole qué es lo que pasa, por qué el estudiante no está viniendo, que dejen una declaración jurada, que escriban a través de correos, que les hagan llamadas continuas y hagan el seguimiento de este estudiante antes de considerar el retiro, ¿no? Entonces, esto también está ahora indicando la norma, está especificando. Y finalmente, la norma 447, esta resolución ministerial, nos habla de un anexo 3, donde debemos de tomar en cuenta la implementación de la plataforma de matrícula en la cual el ministerio dispondrá la ejecución de los pilotos en las jurisdicciones que designen de manera progresiva. O sea, van a instalar una plataforma probablemente muy similar o diferente a la del año pasado, donde puedan ayudar al proceso de matrícula, pero esto será progresivo y el ministerio designará qué jurisdicciones ingresarán como piloto para poder ir implementando esta plataforma progresivamente. Entonces, aquí lo que queremos recalcar básicamente es que todo lo que indica esta norma es básicamente para el director, directora de la institución educativa, ya sea pública o privada, y que finalmente se expresará en el registro en el sistema. Nosotros como sistema CEGIE lo que vamos a visualizar es concretar esas acciones que indican la norma con el registro, la matrícula, la generación de la nómina y la aprobación de la misma, tanto de nómina oficial como del proceso de matrícula excepcional que nosotros iremos generando de acuerdo a cómo vayan llegando los estudiantes. Así que eso hasta ahí sería todo con respecto a la normativa 447. Esta linda asistencia, y en este momento vamos a proceder ya a absorber las preguntas que nos han hecho llegar a través del chat para que nuestra especialista Alieva Aguilar las conteste. Adelante, Alieva. Buenos días. Teniendo en cuenta las preguntas que se ha seleccionado, vamos a iniciar la primera. Para que responda el especialista, dice: hay niños que ya cumplieron 4 años en el 2021, les corresponde estudiar en el aula de 4 años, pero este año 2020 no estudiaron en el aula de 3 años porque se quedaron sin hacer sesiones virtuales. Al ser retirados,
se les admite la matrícula para 4 años, se les exige que hagan 3 años. ¿Cómo será este caso? Sí, bueno, en realidad nosotros debemos de tener en cuenta que la norma no ha variado mucho en cuanto a las edades. Si ustedes se dan cuenta y revisan las normativas, no ha variado mucho en cuanto a las edades. Entonces, el nivel inicial va a ir promoviéndose de acuerdo a la edad. Si este año, por las condiciones que ha habido, el estudiante ha sido retirado o ya no continuó, voluntariamente el padre lo retiró bajo una declaración jurada u otro tema, el estudiante va a poder seguir avanzando al grupo de 4 años o 5 años o al grupo que le corresponde de acuerdo a la edad. Entonces, no decimos que no sea obligatorio, sí es importante que el estudiante haga ese grupo, pero recordemos que los niños en el nivel inicial o en el ciclo, en este primer ciclo, avanzan de acuerdo a la edad. Entonces sí va a poder ser matriculado el próximo año en un grupo de 4 años, si es que no ha terminado el grupo de 3. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Para el 2021, ¿cómo va a ser el proceso de matrícula real? ¿Va a ser presencial o virtual? ¿Ya salió una normativa? No. Ustedes saben bien que este año ha sido totalmente atípico y difícil tanto para los estudiantes como para los directores, docentes en el sistema escolar. Entonces, todavía no tenemos de parte del ministerio ninguna normativa que nos especifique si el año que viene va a ingresar la presencialidad o semipresencialidad o seguirá siendo virtual. Eso dependerá mucho de las condiciones en las cuales, del contexto en los cuales nosotros nos desenvolvamos, ¿no? Y habría que esperar en todo caso que el Ministerio de Educación emita algún comunicado oficial para nosotros estar atentos al respecto. Continuando con la pregunta, gracias. A ver, la pregunta que sigue nos indica, no está claro no está claro la entrega del FUM. ¿Es solo para alumnos de matrícula excepcional? No, en el caso de la FUM, que es la ficha única de matrícula, no solo es para la matrícula excepcional, es para ambos casos, tanto matrícula regular como para la matrícula excepcional. Para ambos casos se debe de entregar eso al padre de familia. ¿Y cuándo se debe hacer? Una vez que ya lo tengamos registrado en el sistema del estudiante. Entregamos la FUM. Gracias. A ver, continuamos con la siguiente pregunta. La información de las vacantes, ¿a qué correo se informa a la UGEL? Ya, la información de las vacantes con respecto a las instituciones educativas, sí es cierto que tienen que ser informadas al UGEL, pero el UGEL a su vez va a poner a disposición los diferentes canales, ¿no? Si seguimos en esta no presencialidad, va a tener que ser, supongo que a través de un medio virtual, a través de la misma página, correo electrónico que podremos utilizar para poder estar informando la consecuencia de las vacantes. Gracias. En la siguiente pregunta tenemos, en este momento puedo matricular a un estudiante de quinto de secundaria mediante prueba de ubicación. ¿Cuál sería el procedimiento para consignarles las notas? Un papá me llamó y me indica que en la UGEL le dijeron que la prueba de ubicación se puede hacer todo el año según norma. Sí, si bien es cierto, la prueba de ubicación sí se puede realizar, ¿no? Pero de preferencia, generalmente en la normativa anterior estaba que se hiciera con anticipación 3 meses antes de iniciar las labores educativas. Pero de acuerdo a la 094 especifica que la prueba de ubicación se pueda realizar por algún tipo por algún tipo de tema de viaje al extranjero o que vengan del extranjero y no traigan ningún tipo de documentación o haya habido un lapso de tiempo
en los cuales el estudiante no haya sido insertado, ¿no?, consecutivamente al sistema y hay un espacio, sí se puede registrar al estudiante de 5º año de secundaria, lo pueden hacer, y quien tendría que hacer la prueba de ubicación en este caso es la misma institución educativa. Ellos tienen que evaluar de acuerdo a la normativa vigente y al nuevo diseño curricular. Gracias, especialista. Bueno, esas son todas las preguntas por ahora que se pudo seleccionar. Gracias a todos.